revisar la pauta de la evaluación. Como les mandé mensaje, ya está activa para que la revisen. Y corresponde lo siguiente. La pauta, chiquillos, como les mencionaba, tiene lo siguiente. Tienen una semana para realizarlo. Es un trabajo un 30%. Un trabajo práctico. Se puede hacer en forma individual o grupal como lo hicieron la vez anterior, el primer trabajo. La fecha de entrega es el próximo viernes. Aparece también ahí indicado en el aula virtual. Y tienen que subir en realidad el formato informe con las capturas de lo que hay que realizar, pues muy parecido al anterior. ¿Ya? El archivo, ¿cierto?, que teníamos como formato. No, es las capturas y explicar qué pasos fueron haciendo. ¿Ya? Ahora, eso está ahí, está claro, ¿cierto? La cantidad de integrantes, los puntos, la fecha de entrega, que sería hasta el próximo viernes, va a estar abierta el aula virtual hasta las 23:59 para subir el archivo. Si no han terminado el trabajo, pueden ocupar la clase de la próxima semana también para avanzar. Pues ya, esta semana y la otra no son de avance de materia, sino son para el trabajo. Ya. Que a veces puede estar medio complicado de tiempo, entonces pueden ocupar hoy día y el próximo viernes para terminar. O sea, no es necesario. No, no es necesario enviar el trabajo, no apto. La idea es que ocupe el tiempo de la clase para hacer el trabajo si te faltó, ¿ya? Si no tienes nada, por ejemplo, hecho, ahí tienes que ocuparlo, porque el total en laboratorio, hacerlo desde cero, hacer toda la instancia, todo de nuevo, debería ser 2 horas más o menos. Desde cero, o sea, si no tienes nada, por ejemplo. Y ya tienes casi gran parte de las cosas hechas, entonces va a ser mucho más rápido el realizar esta evaluación, ¿por cierto? Puede decir que la instancia ya está Por lista. ejemplo, la configuración de MySQL, se cambian los puertos. Eso ya tiene que estar listo ya, pues. Entonces no se envía parte de la. No, es de la evidencia. La evidencia. ¿Y de qué se trata? Ya. Hasta ahí está claro, ¿cierto? La fecha, integrante, la ponderación, este vale una ponderación más grande que la otra, le tiras 30% de la prueba, y ahí están los dos archivos, están las instrucciones y está el formato que el mismo que ocupamos para pegar las capturas, ¿cierto? El formato estándar que se ocupa en acá. Ya, vamos con las instrucciones. Este trabajo consiste en una sola actividad, a diferencia del anterior que se había que hacer 2 auditorías, ahora una sola auditoría. Ya. Entonces, esta auditoría, ¿ya?, que tiene 100 puntos en total, ¿cierto? Todos los pasos que hay que capturar y mostrar, necesitan 2 instancias y que ya las tienen. Una instancia va a ser un servidor LAMP, Ubuntu Server 2204 en AWS, que por ejemplo en mi caso sería ahí. ¿Ya? Ese servidor LAMP con todo instalado, ¿cierto? Todo ya listo. Un LAMP que tiene que estar preparado. De hecho, en la evaluación no tienen que mostrar cómo hicieron el LAMP, pues tiene que estar funcionando el LAMP, ¿cierto? Sí. Hecho, ya tiene que estar hecho, configurado. Y sobre ese LAMP tiene que estar montado WordPress versión 6.5.2, ¿cierto? 6.5.2. Esa versión, ojo, no saquen otra porque la otra está en desarrollo, entonces no es el mismo resultado esperado que el que queremos. Y aparte, para que sea la misma versión para todos tengan el mismo tipo de WordPress, ¿cierto? Entonces, de hecho les dejé la versión a instalar. De hecho, si ustedes revisan, cuando les dejé el link una semana atrás, dice descarga WordPress. Yo descargo WordPress y ahí te tira la página WordPress y ahí aparece justo la 6.5. Directo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para no equivocarte. Entonces tenemos la versión 6.5 de WordPress. Eso tiene que estar corriendo en el servidor de AWS, ¿cierto? Funcionando ya. Montado, hecho, con todo. ¿Ya? Por eso hemos preparado como varias sesiones para preparar los LAMP, instalar cosas. Tiene que estar corriendo WordPress, ¿ya? En funcionamiento, instalado y en funcionamiento. ¿Ya? Tenemos entonces claro una máquina con WordPress, ¿cierto? Sí. Ya, listo. Seguimos con la siguiente cosa. Entonces, máquina, analizar, nuestra máquina que tenemos que revisar es un servidor Ubuntu Server 2204, que es LAMP, con WordPress instalado y funcionando. ¿Sí? ¿Vale? En ninguna parte aquí preguntamos de cómo se instaló, qué cosa, lo preparaste, no, tiene que estar funcionando, ¿ya? Y de hecho, como lo pueden hacer grupal este trabajo, un compañero quizás lo tiene listo ya, ¿cierto? ¿Cómo tenemos que ver WordPress? ¿Ya? Para ver WordPress a través de un navegador, tiene que ser visto a través de LibrePublica
de la instancia y dentro de una carpeta que se llama WP WordPress. Hay otro WordPress guardado, instalado en su servidor, ¿cierto? WP. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver WordPress de mi navegador, IP pública barra WP. ¿Sí? No tiene que estar en la carpeta raíz suelto WordPress, tiene que estar dentro de una carpeta dentro del servidor, ¿cierto? Claro. O sea, eso quiere decir que dentro de var, HTML, dentro de HTML hay que crear una carpeta que se llame WP y adentro tiene que estar el WordPress. Eso es, ¿cierto? Clarito está ahí, ¿cierto? Sí. Claro, porque a veces se confunde y instalan WordPress suelto, todos los archivos en la carpeta pública. No, pues tiene que estar ahí dentro de la carpeta para verlo, ¿cierto? Y nosotros ponemos la ruta IP pública barra WP y debería cargar el WordPress para visualizarlo. ¿Cierto, Chiquillo? Sí. Algo así, por ejemplo, no sé cómo. Para que se hagan la idea. Algo así, tengo IP pública barra WP. Vamos a Y la mostrar. carpeta donde se almacenaron los archivos de la instalación de WordPress. Claro, ahí tiene que estar. Sí. Eso es público, ¿cierto? Eso está Público. dentro de la carpeta HTML. Claro, así. Ahí estoy dando un ejemplo para que sepan ustedes cómo debería estar el WordPress instalado o dónde instalado. ¿Sí? Eso en la realidad, si en la ruta física del servidor, esto estaría dentro de var, www, HTML. Ahí, ¿cierto? Así sería la ruta física y la ruta lógica. ¿Estamos? Perfecto, ya, clarito está ahí. La máquina corriendo, WordPress ahí ejecutándose. Ya, seguimos con la instrucción. Pero yo necesito analizarlo, ¿cierto? Necesito ver los puertos de ese servidor donde está WordPress, con los comandos nmap y todo lo que ocuparon, ¿cierto? Para el otro trabajo, para saber qué puerto tiene, qué sistema operativo tiene, qué puertos están con ejecución, ¿cierto? Toda esa información la debo hacer de otra máquina. ¿Y cuál máquina? La que ya tenemos lista. ¿Se acuerdan? El servidor de WA, que tiene nmap, que tiene todo. Entonces, en teoría son dos servidores, ¿cierto? Uno el que analiza y el otro es el que es analizado. Claro. Los dos son Ubuntu Server, los dos son 22.04, ¿cierto? Son idénticos. Este ya lo tenemos listo, de hecho en la prueba anterior lo dejaron listo. No tienes que crear esa instancia y ya está. Esa ya está. El WordPress hay que tenerlo, quizás si no lo tienen, hacerlo. Claro. En el otro servidor. Entonces, este analiza al otro. ¿Vale? Vale. Con nmap, ¿cierto? Ver los nmap con los distintos parámetros para ver la información del sistema operativo. A pesar que nosotros sabemos que conocemos la máquina, pensemos que no sabemos qué sistema operativo tiene, estamos descubriendo esa información, ¿ya? En nuestro laboratorio, pero pensemos que lo estamos buscando, ¿cierto? Perfecto. Capturas de pantalla de lo encontrado. Ahí tienes que mostrar toda esa información capturada. Mostrar los puertos, los servicios de la máquina, con nmap, ¿cierto? Con DWA, como lo hicimos también en la prueba anterior. Es casi lo mismo proceso, ¿ya? ¿Los roles cuáles serían? Se muestran también, se muestran los roles. A ver. Sí, aparece qué rol tiene, qué servidor web tiene instalado, te aparece cuando tú lo analizas. Por ejemplo, los roles, si es servidor web, eso es un rol. ¿Qué servicio? Su IP pública, qué versión del sistema operativo. La información que encontremos, la mayor información recopilada de ese servidor WordPress. ¿Ya? Que es nuestro, sabemos que está ahí, pero estamos buscando esa información, haciendo la primera fase. ¿Ya? Y eso en captura de pantalla, ¿cierto? En el informe, captura de pantalla. Todo lo que encontraste de ese WordPress, saber que, a pesar que es nuestro, Claro. ¿ya? Las rutas, dónde está guardado, toda esa información, ¿vale? Además de ello, hay que ocupar un portal que se llama virustotal.com, que muchos no lo conocen. Este es un portal que te analiza, que sirve mucho para analizar qué seguridad tiene tu servidor y qué seguridad tienen las aplicaciones web que corren en el servidor. ¿Ya? Me hace un análisis. ¿Qué es lo que hace? Me lee los archivos robot, por ejemplo, me lee los archivos PHP info, me lee los permisos que tenga mi carpeta del servidor WordPress y después me dice, ojo, atención, tiene posible vulnerabilidad, un permiso no es público, me dice cosas que son errores que yo debo arreglar o solucionar. ¿Ya? Entonces, viene un total, el sitio, y tienes que analizar su ruta, es decir, su república barra WordPress, para que me analice mi plataforma de la siguiente forma. Mira, es súper fácil usar este programa Virus Total, esta aplicación Virus Total. Entonces, ahí está el sitio, Virus Total, mira, y tiene dos herramientas que son las que tendrían que aplicar para analizar su plataforma. ¿Ya? Hay una que dice URL y la otra dice Search. ¿Qué diferencia tiene?
La que dice scan URL, tú tienes que pegar la ruta, ¿cierto? La ruta, así, tal cual, IP pública barra WP. Y te va a analizar los permisos de los directorios que tú tengas. ¿Ya? Te va a analizar eso. ¿Ya? No te dice archivos, los directorios, te ve los directorios. Por eso ahí tienes que pegar, dice la URL. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que va a leer ahí? Va a leer qué cosas está ahí adentro. Por eso es importante que hay que hacer el robot, ¿cierto? Sí. Porque si yo no tengo el robot, me va a decir vulnerable, 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 vulnerable. O sea que todo motor de búsqueda va a pasar y va a leer. ¿Ya? Al lado, la que dice search, la diferencia, que también hay que analizarlo ahí, que a diferencia que acá te muestra los permisos, acá también tú pegas, pero acá no le pegas la carpeta, sino que solamente la IP para que analice toda la carpeta pública. Esa es la diferencia. En el anterior se copia la IP pública y la carpeta WordPress. Y en el que sigue, solamente la IP pública para que lea todos los contenidos de tu servidor, todo. El otro es para personalizar y leer cierta parte. Y acá te va a decir qué cosas encontró, qué servicios tienes, ¿ya? Y específicamente, nuevamente el robot, lee el robot. Si el robot, por ejemplo, no lo hiciste, te va a decir que está en riesgo tu servidor, porque es visible para cualquier motor de búsqueda. Si hiciste el robot, te lo va a leer y te va a decir después, ¿está correcto o no está correcto lo que tú hiciste? Entonces, por ejemplo, tienes que dejar visible la carpeta WP, no al mundo, ¿por cierto? Si yo tengo mi servidor más directorio, no debería mostrarlo, ¿cierto? Porque son privados quizás. Claro. Si tienes el PHP Info, tampoco debería ser público ese directorio para los motores de búsqueda, debería ser deshabilitado para que tú nomás sepas que está. Entonces, esa información es la que te va a indicar después, ¿ya? Y también sacar la captura de pantalla de las dos partes. Entonces, en URL es la ruta, IP y la carpeta. En la segunda en SEA es solamente la ruta completa del IP, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, aquí le pongo con la carpeta, a ver qué me dice. Y le pongo search y te empieza a aparecer clean. Pasó los tickets. Estos son distintos algoritmos o microprogramas que tienen ejecución. Antivirus, anti-spam tiene, por ejemplo, detección de malware, detección de ransomware, ya, muchas herramientas y te analiza. Lo importante es que sea clean, ¿cierto? Que esté limpio. Clean, perfecto, las carpetas están bien. Ya. Paso. Lo otro, los desconocidos, son porque ese tipo de aplicaciones o herramientas que trabajan con heurística no han aprendido todavía o no han detectado todavía algún tipo de vulnerabilidad que pudiese tener. Por eso puede ser signo interrogativo, ¿vale? Es simplemente eso. Los antivirus y todas estas herramientas como lo de detección de intrusos, IDS y los IPS, trabajan con machine learning. Entonces cuando detectan algo lo aprenden y luego si vuelve a ser detectado en una plataforma similar ya tiene un análisis previo, entonces va aprendiendo. Significa que eso nunca lo ha visto. Si apareciese una vez en este tipo de herramienta alguna vulnerabilidad, la va a aprender y cuando vuelva a revisar me va a decir existe ese tipo de vulnerabilidad, ¿vale? Con respecto a las que no leen otras herramientas, ¿ya? Por eso tiene un grupo de aplicaciones de detección de intrusos, de detección de malware, de detección de phishing, de sin fin de cosas, para que me muestre distintos resultados. Y no es una, son muchas. ¿Ya? Entonces ahí, perfecto, dice que está limpio. Y en el otro, ¿viste? Ahí está mi IP pública analizada, me dice, y mi carpeta. Me detectó status, HTML, en la página index, está bien. Detalles. Ahí te aparece cuánto se demoró, te fijas lo que encontró, las cabeceras y las rutas. ¿Ya? Y en la otra, ¿cierto? En el otro vínculo, aquí te busca los archivos que pudiesen estar con algún tipo de infección o daño. El otro te busca al servidor y el otro a los archivos que están dentro del servidor. Esa es la diferencia. ¿Ya? Veamos qué me dice por acá. No hay match, no hay documentación todavía visible. Mira, ahí está. No hay nada. Ahora, ¿por qué me está mostrando esto? Porque no tengo el robots.
No tengo el robot. Entonces debo hacer el robot, ¿cierto? ¿Y el robot dónde tiene que estar? ¿Adentro de la carpeta WordPress o en la carpeta raíz? HTML. En la carpeta raíz HTML, ¿cierto? Es decir que el robot debería estar no dentro de WP. Tendría que estar creado acá. Yo no tengo el robot ahí en esa carpeta, o sea, perdón, en esa carpeta pública, por eso no me aparece. El robot debería estar así. Robots TXT. Entonces ahí debería leérmelo y me va a decir qué información me encontró. Como no está el robot, me dice no found y solamente me indica la información del servidor. Y todo eso no he encontrado porque no hay un archivo robot declarado. Entonces, en estricto rigor, mira lo que me entrega como detalle. ¿Dónde está mi servidor? Información del servidor, ubicación física, ya que Amazon que está en Estados Unidos, pero no hay ningún permiso de por medio que deniegue a los motores de búsqueda pasar, o sea, pasen todo, no tengo el robot hecho. ¿Ya? Por eso es importante aquí hacerlo pasar por esta herramienta VirusTotal, URL y search, para que revise el archivo. ¿Ya? Corre los dos vínculos, lo haces correr acá, y ahí son las capturas que deben mostrar. ¿Ya? De hecho, mira, para mostrar que no tengo el robot, o sea, aquí debería estar barra robot.txt. No lo tengo, ¿cierto? Entonces ahí tengo un problema, debo hacer el robot. No tengo el robot. En el robot, ¿cierto? Deberíamos dejar o permitir a los motores de búsqueda que solamente vean la carpeta llamada WP, ¿cierto? Y el resto, disalo. Esa debería ser la lógica. Si tuviese el PHP info también me lo estaría mostrando, ¿cierto? A cualquiera. Entonces también debo dejarlo disalo. El archivo sigue ahí, pero sabes tú que está ahí, pero no motor de búsqueda. Entonces esos son los resultados que te entrega después VirusTotal. ¿Ya? ¿Vale, chiquillos? ¿La habían visto esta herramienta? Nunca. No. Para que la apliquen. URL y search. Para que te busque lo que tiene tu servidor y los documentos que tiene tu servidor en forma pública. Las dos cosas. URL y search. Entonces, con esta herramienta también tienen que analizar ahí su WordPress. ¿Ya? Y eso, ¿cierto? Lo que encontramos acá, captura de pantalla. Te va a decir, te va a leer el robot. Y te va a decir, el robot, por ejemplo, está leyendo un documento que es de riesgo. Por ejemplo, el PHP info debería estar cargado en otro servidor, pero no deberíamos mostrarlo público. Si tú no lo incluiste en el robot, te va a salir esa información que es un archivo que lo está mostrando y no debería ser así. ¿Ya? Entonces hay que hacer análisis con Nmap, análisis con DWA y con VirusTotal. Y esas son capturas que tienes que pegar en el archivo. ¿Ya? Y explicar más o menos los resultados, que es lo que encontraste y lo que tú consideras que se debería mejorar. Y ahí te das cuenta que WordPress no es malo, sino que simplemente nosotros no aplicamos la buena práctica de seguridad a la plataforma en realidad. Ahí yo dije, lo subí, no le puse robot, nada. Entonces estoy haciendo un riesgo, en cierto sentido. Debería subir mi robot a continuación. Entonces, capturas de pantalla, eso es. Y explicar un poquito qué hiciste en cada una de ellas. En el archivo informe, ahí se pega, ahí se sube. ¿Estamos, chiquillos? ¿No se usa el Excel que se usa? No, porque ese no, eso es cuando te dice con qué herramientas para auditorías mayores queremos hacer después. Son más específicas. ¿Te acuerdas que era para analizar la clasificación después de vulnerabilidades? Y el Excel viene listo. Después te dice si es riesgo o no riesgo. Y te va diciendo con qué herramienta hacerlo, ¿te acuerdas? Salía una tabla. Los software que debes usar y los resultados que vas a encontrar. No, pero esa tabla no la vamos a ocupar ese Excel todavía. Para la tercera prueba sí, porque tenemos que encontrar ya los detalles de las soluciones que hay que hacer. Ahora tú estás identificando vulnerabilidades o posibles riesgos. Esa tabla te permite tomar decisiones para solucionarlos después. Es diferente. Y ahí tú haces un informe más específico de auditoría donde te dice, estos son los riesgos que hay, estas son las mejoras que se deben hacer, ¿ya?
Estas son críticas, no críticas, de alto riesgo, de bajo riesgo. Ahora para nosotros es identificar vulnerabilidades de nuestro servidor, de WordPress específicamente, y de la método de seguridad que le aplicamos nosotros, como el robot, por ejemplo, TXT o el PHP Info. ¿Ya? Aunque sea remajadero, el PHP Info no deberíamos mostrarlo, ¿cierto? Claro. ¿Qué muestra el PHP Info? Todo. Todo. Todo, todo. La versión y todo. Nos tiene que servir a nosotros como una herramienta para saber qué tiene nuestro servidor, pero no hacerlo como información pública al mundo. Es casi como tomar, escanear tu root por los dos lados y mostrarlo en una red social, po. Claro. Es como eso. Eso es lo que hace el PHP Info. ¿Ya? Esto tiene que ver el trabajo. No sé si les queda claro, duda. Sí. Dos máquinas, dos servidores, ya están listos. Si lo hacen en pareja, un compañero puede tener uno y el otro del otro servidor, no sé. Lo negocias como hacer. Siempre, entre más detalle, entre más información tengo capturado, es mejor para mí como auditor, por cierto. Me da más soluciones a futuro.